La Dieta Ideal, el programa para adelgazar que le permite gozar de la comida aún más que antes mientras que usted adelgaza. El Dr. Canale, médico gastroenterólogo que actualmente ejerce en California, Estados Unidos, ha descubierto que el adelgazar y mantener el peso ideal no debe ser una tortura continua, sino que hay principios maravillosos que le ayudarán a bajar de peso y mantener una salud óptima al mismo tiempo que lo librarán de la obesidad, las dietas penosas y la enfermedad. Escuchemos a continuación al Dr. Canale, el cual nos enseñará cómo mejorar la silueta con la dieta ideal. La nutrición es la parte más importante del plan natural para bajar de peso. En secciones anteriores aprendimos cómo y cuánto comer. Ahora vamos a aprender cuándo comer. Como verás, el horario de las comidas es de suma importancia si quieres bajar de peso siguiendo el método natural. Ahora, ante todos debemos comprender cuándo no comer, y eso es entre las comidas. No comas entre las comidas. Eso significa no comer nada, ni bocadillos, ni caramelos, ni siquiera frutas, ni aún un bocado, y ninguna bebida excepto el agua. Insisto, no comas nada entre comidas, solamente puedes beber agua. Algunas personas tienen dificultad con esto porque han estado acostumbradas a comer entre horas constantemente. Pero si eres persistente, lo puedes lograr. Y después de algún tiempo, habrás establecido el hábito y no tendrás ni el deseo ni la necesidad de comer entre comidas. Sí, toma muchísima agua. Esto te ayudará cuando piensas que tienes hambre y también te mantendrá hidratado y te será más fácil no beber a la hora de comer. Ahora bien, ¿cuánto tiempo debería transcurrir entre una comida y otra? Por lo menos 5 horas. Puedes pasar 5, 6 o tal vez 7 horas sin comer, y eso está bien, pero por lo menos deben transcurrir 5 horas. Claro, debes tomar mucha agua entre las comidas. El agua es uno de los elementos que usamos en el plan natural para bajar de peso. Puede ser que sientas hambre 2 o 3 horas después de la comida y 1 o 2 horas antes de que sea hora de comer de nuevo. Lo más probable es que no tienes hambre, sino que en realidad tienes sed. Y al tomar agua te sentirás satisfecho hasta que sea la hora de comer nuevamente. Luego, cuando llegue la hora de comer, no tendrás sed porque has tomado agua y podrás comer sin tomar agua o cualquier bebida con la comida. Ahora bien, si piensas ignorar esta regla de no comer entre las comidas y aún quieres bajar de peso, puedes comer solamente fruta o verduras frescas sin añadirle otra cosa. Por ejemplo, puedes comer zanahorias, apio sin mantequilla de maní ni aderezos, porque la mantequilla de maní y los aderezos tienen muchas calorías y te harán aumentar de peso. Sin embargo, no te recomiendo que comas entre las comidas, ni aún una fruta o un poco de verdura. Pero si decides hacerlo de todas maneras, por lo menos evita todos esos bocadillos ricos en calorías y usa solo frutas o verduras. Y acuérdate, nunca comas cuando no tengas hambre. Hemos aclarado cuándo no debemos comer, pero ¿cuándo debemos comer? Experimentos realizados con vacas han demostrado que es mejor tomar un buen desayuno. Tomaron un número de vacas y les dieron una comida al día. Luego las separaron en 2 grupos. Un grupo recibió la comida en la hora del desayuno y el otro a la hora de la cena. Ambos grupos recibieron la misma comida, la única diferencia era el horario. Los resultados fueron asombrosos. Las vacas que habían sido alimentadas en la mañana, de hecho, bajaron de peso, pero las que fueron alimentadas en la hora de la cena, engordaron. Moraleja, las vacas pueden aumentar de peso si comen tarde, aunque coman la misma cantidad de comida.
Tú podrías decir, bueno, yo no soy una vaca. Es cierto, pero los experimentos hechos con seres humanos han producido resultados semejantes. Así que si cambias tu horario y comes temprano y no tarde, puedes bajar de peso. Recuerda que debes desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, o cenar solo con fruta fresca. Ahora te diré cómo bajé 25 libras, que son 11 kilos y medio, pero primero te daré unos pocos antecedentes. Cuando bajé 25 libras, mi peso era de 169 libras, o 74 kilos y medio. Y medía casi 6 pies, o sea, casi 1,80 m. Esto significa que no estaba gordo, pero no quería pesar tanto. Recordemos que esas 25 libras representaban el 13% de mi peso total. Eso significa que si yo hubiera pesado 300 libras o 136 kilos, habría perdido 40 libras, o sea 18 kilos. Y probablemente más, porque es bastante más fácil bajar de peso cuando uno es pesado, cuando uno pesa, por ejemplo, 300 libras, que cuando uno pesa 169. ¿Por qué es así? Porque el cuerpo tiende a retener grasa cuando hay poca cantidad y tiende a quemar la grasa más fácilmente cuando hay sobrepeso u obesidad. Cuando tenía 16 años de edad, pesaba 144 libras. Una persona joven es generalmente más activa y tiene un metabolismo más activo, y eso hace que sea más fácil para los adolescentes mantener su peso normal que para personas de 40 años de edad o más. Entre los 16 y los 26 años, yo aumenté 10 libras, cerca de 1 libra por año, y llegué a pesar 154 libras, o sea, 70 kilogramos. En aquel entonces, por razones de salud y también por razones espirituales, abandoné completamente el azúcar y la mayoría de los productos de origen animal. También, en ese entonces, dejé de tomar agua con las comidas y de comer entre las comidas. Eso me ayudó a mantener mi peso por varios años. Nunca pasaba de las 160 libras. Durante ese tiempo, gradualmente, cada vez me resultaba más difícil bajar de peso, pero lo compensé al dejar de lado los caramelos y más tarde, hace unos 10 años más o menos, dejé de lado el helado, la nieve. Y lo hice porque advertí que después de comerlo siempre me dolía la cabeza. Entonces me dije a mí mismo, no puedo ser tan tonto y comer algo que me hace doler la cabeza cada vez que lo como. En algún momento, entre mis 30 y 40 años de edad, me puse el blanco de no pesar más de 160 libras. Así que controlaba mi peso cada 1 o 2 semanas, o todos los meses. Y si llegaba a pesar más de 160 libras, empezaba una dieta. O simplemente modificaba un poco mis hábitos de comer. Eso significa que tal vez comía un poco menos para el desayuno o un poco menos para la cena, pero todavía cenaba una comida pesada, porque como la mayoría de la gente, trabajo todo el día de 9 a 5 o 6 de la tarde y luego venía a casa con hambre y cansado y comía demasiado. Pero por varios años me mantuve por debajo de las 160 libras. Una vez, sin embargo, después de haber cumplido los 49 años de edad, me pesé y me di cuenta que pesaba 167 libras. No pensé mucho al respecto porque creía que sería fácil bajar esas 7 libras y volver a pesar 160 libras. No es muy difícil bajar 7 libras y es mejor que tener que bajar 40 libras si uno llega a pesar 200, por ejemplo. Así que hice algunos cambios en mis hábitos en lo que comía y después de un corto tiempo y para mi súbita desilusión, en lugar de perder de peso, pesaba 169 libras. Había seguido una dieta y en realidad en vez de bajar, había aumentado de peso. 169 libras o 78 kilogramos. No estaba gordo,
pero sí pesaba mucho más que cuando tenía 16 años de edad. Y si bien comía mucho menos que cuando tenía esa edad y consumía menos caloría, había subido 25 libras en 35 años. ¿Qué había sucedido? Con el correr de los años tenemos la tendencia a engordar, por varias razones. Una de ellas, nuestro metabolismo decrece continuamente y tendemos a ser menos activos. Nuestro sistema digestivo absorbe mejor y como consecuencia aumentamos de peso. Tengo la seguridad de que si yo hubiese continuado comiendo como lo hacía cuando tenía 16 años de edad, en este momento probablemente estaría pesando entre 180 y 200 o más libras. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. No nos cuidamos y hacemos menos ejercicios que cuando éramos jóvenes. Nuestro cuerpo asimila mejor, es más eficiente, comemos lo mismo y algunas veces más. ¿Y cuál ha sido el resultado? Una epidemia de obesidad. Ahora bien, he oído historias, y probablemente tú también, testimonios de personas que dicen que han subido de peso durante un embarazo y que nunca lo pudieron bajar. Este aumento de peso abrupto no se debe al embarazo. Cuando nos avejentamos, subimos de peso gradualmente. Es posible que en el caso de algunas mujeres haya habido un cambio de hábitos en la forma de comer y en la actividad física después del parto, y eso ha resultado en un aumento de peso definitivo. Pero eso se debe a un cambio permanente en el estilo de vida que produce la acumulación de grasa. Este podría ser el caso, pero no existe tal cosa como un aumento inevitable del peso durante el embarazo que no se pueda perder. Este punto de vista fatalista simplemente no es cierto. Las mujeres aumentan de peso durante el embarazo, eso es cierto, pero luego del embarazo, después del parto, si vuelven a los hábitos que tenían antes del embarazo, volverán al mismo peso que tenían antes. Así que, para seguir siendo delgados mientras avanzamos en años, no debemos comer y beber como lo hacíamos en la adolescencia. Esa fue mi experiencia. Estaba comiendo menos, pero pesaba más que cuando tenía 16 años. Ahora te voy a decir cómo bajé 25 libras sin siquiera intentarlo, volviendo al peso que tenía a los 16 años. Y quiero aclararte que no estaba tratando de adelgazar tanto. Recuerda que todo lo que yo quería hacer era mantenerme en 160 libras o un poco menos. La razón por la que hice esos cambios era porque me di cuenta que era mejor para mi salud y para mi bienestar. Sí, después de hacerlos me sentí mejor, tenía más energía y dormía mejor de noche. Definitivamente te recomiendo que hagas lo mismo. Esto es lo que hice. Ante todo, empecé a masticar bien la comida y a comer lentamente. En realidad, nunca tuve la tendencia a comer rápido. En casa, casi siempre he sido el último en terminar la comida. No porque comía más que los otros, sino porque siempre he sido lento para comer. Entonces, primero resolví masticar cuidadosamente cada bocado hasta que se convirtiera en una crema en mi boca, mezclarlo adecuadamente con la saliva y disfrutarlo antes de tragarlo. Segundo, empecé a prestarle atención a mi cuerpo para que éste me dijera cuando no tenía más hambre y dejaba de comer en ese mismo momento. Cuando ya no tienes hambre, es el momento de parar. Muchas veces continuamos comiendo porque la comida se ve buena y atractiva, pero no tenemos hambre y entonces comemos demasiado. Tercero, comencé a cenar solo frutas y nada más. Así que tomaba el desayuno y almuerzo como antes y luego, para la cena, solo frutas. Eso es todo lo que hice y bajé 25 libras. Llegué a